Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a hablar de uno de los casos que han convulsionado la historia más reciente de nuestro país. Concretamente, hablaremos de Pietro Arcán. Pietro Arcán nació en Mongova, Moldavia, el 9 de octubre de 1977. Se crió en orfanatos de Chisinau, la capital, y vivió los enfrentamientos entre la población civil y el ejército soviético en 1989 y la proclamación de la independencia en 1991, contando él con 14 años, en un momento en el que muchos de los habitantes de la convulsa Moldavia decidieron buscar el dorado fuera de sus fronteras. Arcán se fue a Alemania, pero allí la vida tampoco fue fácil y al final escogió el destino que en esa década de los 90 preferían muchos rumanos: España. En 1994 llegó a Madrid y viviría los siguientes años en Coslada de forma ilegal. Antes de cometer los crímenes por los que se haría tristemente famoso en España, Arcán contaba ya con antecedentes policiales. El 15 de mayo de 1999 fue detenido por primera vez por robar una moto. Ya entonces se abrió un expediente de expulsión que parecía que se sumaba a montañas de papeles similares. Su carrera se revela imparable y el 22 de septiembre fue arrestado en Coslada por un robo con fuerza. Entonces se le atribuye otro robo cometido en la misma localidad 2 semanas antes. El 6 de octubre es detenido por robo con fuerza en Guadalajara. El 10 de marzo del año 2000 lo es por otro robo en Coslada y el 10 de mayo por robo con intimidación también en Coslada. Se tramitó su expulsión del país en varias ocasiones, pero nunca llegó a completarse porque varios juzgados querían que cumpliera su responsabilidad por las diferentes causas que tenía abiertas. Pietro se especializa en entrar en casas que primero vigila y en romper escaparates para llevarse los últimos modelos de teléfonos móviles. En las calles de Moldavia aprendió a abrir las puertas de los coches y emplea su método para buscarse un medio en el que huir. Normalmente encuentra a algún desgraciado que lo acompaña y lo espera en la puerta prácticamente con el motor en marcha. Sin embargo, los delitos contra la propiedad no son todo. En el mes de abril de 2001, Interpol cursó una orden de busca y captura internacional remitida por las autoridades rumanas por asesinato, robo y allanamiento. Un juzgado de Satu Mare, Rumanía, le busca porque en la noche de Navidad de 2000, Arcán y un cómplice ocasional entraron en la casa de un tal George Marius y lo mataron a golpes, unos 30, con una estaca. Le abrieron la cabeza, parece que fue Arcán concretamente, y dejaron malherida a su esposa y apaleados a los padres de ella. Se llevaron más de $7.000, 2.000 marcos alemanes y 100.000 forintos. El 20 de junio de 2001, a las 4 menos cuarto de la madrugada, Pietro Arcán salta la valla de 2 metros que circunda el chalet del abogado Arturo Castillo y su familia en Pozuelo de Alarcón. Entra en la casa por la terraza del ático. Sabe de buena tinta que en la casa hay dinero y él está cansado de robar y revender teléfonos móviles. Arturo, su esposa y sus 2 hijas de 15 y 17 años duermen en sus habitaciones. El chalet cuenta con una alarma de seguridad que no está activada aquel día. Arcán llega al dormitorio del matrimonio y entra. No enciende la luz y lleva en su mano un revólver Colt King Cobra. Arturo ha oído un ruido. El abogado ve a su atacante en la penumbra y levanta la mano izquierda en un inocente ademán de protección. La bala atraviesa la palma, sale por el dorso y penetra en su tórax por un lugar un poco más bajo del corazón hasta quedar alojada en la celda renal derecha. Otra bala está destinada a Ángeles. Los daños que le provoca son terribles y queda semi-inconsciente mientras a su marido se le escapa la vida. Pietro se da cuenta de que Arturo vive y se acerca a él con un machete en la mano, lo golpea con el mango en la cabeza tan fuerte que le hunde el hueso occipital y, finalmente, lo apuñala certeramente y 2 veces en el pecho. Y en esta primera escena hay ya varios puntos de interés. En primer lugar, no hay que perder de vista que se trata de un robo. Arcán busca dinero, joyas o cualquier cosa de valor, pero no gana nada con la muerte de los inquilinos de la casa.
y absolutamente nada durante todo el desarrollo de la investigación y del proceso apunta a que el moldavo quisiera matar al abogado por venganza o por cualquier otro motivo. En segundo lugar, es curioso el hecho de que Arcán utiliza dos armas en una misma secuencia homicida. No es habitual y sería muy interesante conocer qué mecanismo le impulsó a cambiar el revólver de lujo por un machete, pero la verdad es que solo puede especularse. En cualquier caso, el homicida sube un escalón en su grado de agresividad y prefiere el cuchillo. Actúa en un proceso que los expertos suelen denominar furia homicida, una secuencia más o menos larga en la que el agresor no duda en matar con ensañamiento, viéndose enardecido por sus acciones y una sigue a la otra. Arcán cree que la mujer también está muerta aunque sobrevive y se dirige a las habitaciones de las hijas con el machete en la mano. Las dos chicas son golpeadas, la menor es agredida sexualmente. Arcán trata de encerrar a las chicas en el lavabo, pero desiste de su idea porque la puerta no cuenta con un cerrojo. Allí, gracias a la luz proveniente del exterior, las dos hermanas pueden ver reflejada en el espejo la cara de su agresor, lo que les permitirá identificarlo posteriormente. Finalmente acaban encerradas en un armario. Mientras, la madre consigue comunicarse con los servicios de emergencia. A las 5 menos cuarto de la madrugada, el asesino sale de la casa con 19.000 pesetas, un teléfono móvil y unas cuantas joyas. Un policía ve saltar la verja y le da el alto, pero tras una persecución a tiros entre él y los policías, Arcán consigue zafarse. El asesino fue detenido por la policía en una pasarela sobre la M40, cerca del Hipercor, donde tienen que recogerlo sus compinches. Antes se deshizo de una bolsa con una camiseta, un revólver con todos los cartuchos percutidos y las 19.000 pesetas. Las 3 fotografías de su ficha policial son inolvidables. Arcán, con un chaleco negro y rasgos marcados, parece cualquier cosa menos asustado o preocupado. Tiene el pelo claro y corto, militar, los ojos separados y las orejas despegadas de su cara afilada. No tiene nada especial en realidad, pero la mayoría de los lectores que en esos días examinaron su mirada en las portadas de los periódicos honraron la memoria del hombroso y comentaron que el hombre tenía pinta de asesino, ojos de demonio, que los rasgos de su cara del este mostraban la maldad de su alma. Las teorías de César el Hombroso, padre del positivismo, se suponen superadas, pero la sociedad sigue intentando ver el mal en la cara de los hombres. Durante la investigación se descubre que un amigo polaco de Pietro fue despedido de la casa del abogado y posteriormente contó al moldavo que allí había pasta, joyas y buenos vinos. Otros 3 individuos son arrestados por participar en el robo de la vivienda. 2 de ellos llevaron a Arcán a la casa en coche. Un punto clave en la investigación fue el hallazgo en la parte superior del chándal que vestía Pietro Arcán al ser detenido de una medalla con el nombre de una de las víctimas que sobrevivieron al asalto. Su ropa también tenía sangre del abogado Castillo y de una de sus hijas. El 18 de junio de 2003 es trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado. Niega ser el asesino, niega haber estado en la casa, pero las pruebas son ineludibles. Para empezar, las víctimas le identifican sin dudarlo. Le reconocieron tras el crimen y durante el juicio. Respecto a la actitud de los acusados ante las vívidas declaraciones de una mujer que vio morir a su marido y que a punto estuvo ella de seguir su destino, y de otras 2 agredidas, encerradas en un armario mientras su padre moría, el abogado asegura que Pietro Arcán no mostró cambio alguno en su expresión fría, al contrario que los otros 3 encausados, que no pudieron por menos que sentirse conmovidos e incómodos en mayor o menor medida. Llegado a este punto hay que referirse a los informes psiquiátricos y psicológicos que el fiscal califica de contundentes. Y deben serlo porque la sentencia los despacha en folio y medio. El informe del psiquiatra Santiago Delgado Bueno describe su entrevista con el acusado. Algunos rasgos de su personalidad afloran en el discurso, pero más que en lo que dice, en cómo lo dice.
Así, por ejemplo, toda la entrevista es una demostración de egocentrismo, carencia de aflicción ante unos sucesos que no reconoce y de los que niega toda participación. Actos de los cuales refiere tener conocimiento y asume que son bárbaros, pero ese reconocimiento no conlleva connotación emocional alguna, los intelectualiza racionalmente, fríamente. Es decir, el sujeto afirma que se encuentra en prisión por unos hechos de los que niega toda participación. Sin embargo, resulta llamativa la incongruencia afectiva y el distanciamiento emocional. La entrevista con el procesado impresiona por su frialdad, por su inquebrantable ausencia de connotaciones emocionales, ni siquiera mínimas, del contenido del discurso que desgrana. Destaca una cuestión. Dice lo que se espera que una persona normal diga frente a unos hechos deleznables. Asume que son bárbaros, pero eso no quiere decir que los sienta. Imita los sentimientos, pero no los tiene. Arcán, inicialmente receloso, acaba por participar en la entrevista y cuenta al médico que años atrás padeció traumatismos craneales muy severos, fuertes golpes, aunque no hay indicios ni cicatrices de ningún tipo. Explica que no hay antecedentes de enfermedades mentales en su familia que él sepa y se define como un gran consumidor de alcohol, preferiblemente ron, desde hace muchos años. El médico forense lo somete a una prueba básica para conocer sus capacidades, el Mini-Mental de Folstein, y su puntuación es normal. No encuentra el más mínimo indicio de deterioro cognitivo. Podría considerarse una persona normal con capacidades de entendimiento normales, pero cada uno de los párrafos del informe de 4 folios define al psicópata. Por supuesto que conoce las normas y diferencia lo que está bien de lo que está mal, pero su escala jerárquica antepone sus intereses a cualquier otra consideración. Es decir, las normas existen, pero no siente que tal afirmación le afecte personalmente. Lo más interesante del informe es, tal vez, cómo zanja la cuestión de la responsabilidad del psicópata. Pietro Arcán reúne los rasgos de personalidad y de conducta descritos por Keckley para las personalidades psicópatas, pero ello no debe ser interpretado en ningún caso como un diagnóstico, sino como una manera de ser. Es un psicópata de la cuna a la tumba. Con esta contundencia definió el psiquiatra la personalidad de Pietro Arcán. Él, junto a 2 psicólogas que estudiaron a Arcán, desestimaron la posibilidad de que su actitud pudiera deberse a una enfermedad, algo que le serviría de atenuante, y sostuvieron que este tipo de personalidad suele tener una reincidencia del 80% a los 5 años de haber cometido un homicidio. El 10 de julio de 2003, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Pietro Arcán a 75 años de prisión por los siguientes delitos: asesinato, asesinato en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa en concurso ideal con delito de atentado por disparar contra un policía, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas y allanamiento de morada como medio para cometer un robo con violencia e intimidación. Toda una variedad delincuencial en un solo caso. Asimismo, se le condenó a indemnizar a las víctimas con un total de 760.000 euros, 420.000 euros para la mujer, 180.000 euros para una de las hijas y 160.000 euros para la otra. Junto a Arcán fueron condenados Julio Rodríguez Barrios, 4 años y medio de cárcel, y Manuel España López, 2 años y 3 meses al apreciarse la atenuante de anomalía mental, como cooperadores necesarios en los delitos de allanamiento de morada, robo con violencia e intimidación y uso de armas. Los 3, y así lo confirma el Supremo, habían llegado a un acuerdo previo para repartirse el botín y, de hecho, llevaron al moldavo en coche desde Madrid a Pozuelo y pactaron con él un lugar para recogerle. Contra la sentencia de la Audiencia de Madrid recurrieron tanto la acusación particular como las defensas, pero todos esos recursos fueron rechazados por el Tribunal Supremo. La acusación que ejercen la viuda del abogado y sus 2 hijas solicitó al Supremo que aumentara la pena a Arcán por ensañamiento. El Supremo, al igual que la Audiencia Provincial en su momento, no ha apreciado esta agravante, pues considera que los golpes y puñaladas que propinó a Arturo Castillo después de dispararle tenían por objeto, y así se confirmó en el análisis forense, acelerar la muerte.
El tribunal descarta que el moldavo quisiera incrementar el dolor de su víctima de manera innecesaria, que es el requisito que la ley exige en el ensañamiento. El Supremo también confirma la absolución de Daniel Popa, a quien la acusación particular atribuye en su recurso el papel de cerebro. De él dice que poseía información del interior de la vivienda que debió serle facilitada por el servicio doméstico de la familia Castillo, de nacionalidad rumana, hechos que habrían facilitado el acceso de Pietro Arcán a la casa. El Supremo afirma que se trata de una opinión, una hipótesis que no se apoya en prueba alguna, y por ello confirma la absolución del cuarto sospechoso. Tampoco han prosperado las pretensiones de los 3 condenados. El Supremo asegura que la condena impuesta a Arcán por la audiencia contó con una sólida y numerosa batería de pruebas indubitadas, entre otras la rueda de reconocimiento hecha por las hijas del abogado asesinado y diversos testimonios de agentes de la policía que intervinieron en la persecución del moldavo y finalmente en su detención. Sobre Arcán, cuya defensa pidió que le fuera aplicada la eximente de anomalía psíquica, la sentencia confirma, de acuerdo con los informes médicos, que el moldavo no padece ningún tipo de trastorno mental, aunque sí una personalidad antisocial, y que, si bien conoce la ilicitud de los hechos y puede acomodar su comportamiento a ese conocimiento, goza de la impunidad psicológica de quien actúa sin ningún tipo de remordimiento. Es decir, concluye la sala, que Pietro Arcán fue libre para conocer y decidir lo que hizo, por lo que también debe ser considerado libre para asumir las consecuencias jurídico-penales de su actuación. La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Jiménez califica de estremecedor el retrato de la personalidad de Pietro Arcán, de quien destaca su extrema peligrosidad, y considera más que preocupante el pronóstico de futuro tanto en la vida carcelaria como para el momento que cumpla la condena. En la actualidad, Pietro Arcán cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Palma de Mallorca. El hombre está considerado como un delincuente peligroso y muy agresivo, por lo que es un preso FIES, ficheros internos de especial seguimiento. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con este terrorífico caso, en el que parece ser que Pietro Arcán responde al perfecto perfil de psicópata. La verdad es que una vez más nos asustamos por los límites a los que puede llegar la naturaleza humana cuando ésta es corrupta, y queda demostrado tristemente una vez más que en la vida real los monstruos existen.